Hermanos, bendiciones para todos. Qué grato poder saludarles. Buenas noches o buenas tardes o buenos días, de acuerdo a su uso horario de donde se encuentren. Es un placer nuevamente compartir con ustedes esta reunión número 123 de Hombres de Valor. Nos encontramos, este grupo de amigos y hermanos, a través de nuestras plataformas y redes sociales. Estamos en vivo y en directo a través de nuestro canal de YouTube y la plataforma de streaming. Y de igual forma, a su disposición, como sale en pantalla, nuestras redes sociales, nuestra cuenta de Gmail de Hombres de Valor, nuestra cuenta de Instagram, nuestra cuenta de Facebook y de igual forma tenemos nuestra página web de Hombres de Valor. Así que le invitamos a que a lo largo de esta reunión, usted que está conectado ahí, pueda escribirnos en los diferentes chats, preguntas, comentarios o sugerencias y con gusto estaremos dando respuesta a lo largo de este tiempo. Me acompaña desde Buenos Aires, Argentina, Harold Biur, quien se encuentra ahí en los controles, en todo lo que es esta transmisión. De igual forma está nuestro hermano Ramón Rodríguez en los Estados Unidos, nuestro hermano Gustavo desde Caracas, Venezuela, nuestro hermano Rafael Sánchez desde Caracas, Venezuela también, Cruz Trejo desde Perú, quien está también ahí conectado, Mario Jiménez, ahí lo veo, que se conecta desde República Dominicana, nuestro hermano Luis Carvajal, damos la bienvenida desde Caracas, Venezuela, nuestro hermano Petit también desde Caracas, Venezuela, nuestro hermano José Miguel, si no me equivoco, José Miguel, debe ser José Miguel, quien se encuentra en Colombia. Y también está nuestro hermano Eduardo Rodríguez, desde Caracas, Venezuela, así como debe ser un invitado de alguno de nosotros, César, dice por acá, bienvenido César. Así que bueno, hermanos, es un placer estar en esta reunión 123, dispongamos nuestros corazones, como decía Harold, a recibir lo que el Señor nos trae hoy. Y qué grato saber de que Dios nos ha permitido llegar hasta acá con esfuerzo, con sacrificio, con compromiso, edificando los unos a otros. Un ministerio que nace pre-pandemia y post-pandemia continúa dando la batalla y la lucha para la edificación de ese hombre nuevo. Hombres de Valor, siempre a la disposición los días martes, 9 de la noche, hora Caracas, Venezuela y República Dominicana, así como 10 de la noche, hora Buenos Aires, Argentina, en Colombia, 8 de la noche, igual que Perú. Bueno, mis hermanos, hoy me acompaña un doctor, pastor de Argentina, específicamente desde Verazategui, la iglesia Punto de Encuentro, mi iglesia que me recibió, acogió durante 3 años en Argentina y la cual le doy gracias por todo ese amor, esas enseñanzas. Y uno de ellos es este amigo hermano que está ahí, Daniel Larrea, quien hoy nos va a deleitar con este mensaje que va a ser algo que nos va a poner en contexto cómo estamos manejando nuestras circunstancias. Fíjense ustedes, mis hermanos, antes de dar la palabra a Daniel, de que cada uno de nosotros, cuando estamos en Cristo Jesús, aceptamos al Señor, abrimos nuestro corazón, comienza un proceso de transformación en nuestras vidas que conlleva también sufrimiento, sacrificio, situaciones, porque no todo es color de rosa. Entendemos que en el Señor vamos a tener aflicción, pero tenemos que confiar plenamente en que confiando y siguiendo la voluntad de Dios, haciendo su voluntad, buscando intimidad con el Padre, Hijo y Espíritu Santo, podremos caminar hacia Cristo Jesús. Pero vamos a tener situaciones. En el mundo tendréis aflicción, dice la palabra, pero confiad. Y resulta que últimamente podemos ver cómo hay circunstancias atmosféricas en el mundo, como les pedía antes de comenzar este streaming, las situaciones de Colombia, Brasil, Perú, Venezuela, Estados Unidos, los países están siendo conmovidos por el cambio climático, por situaciones que la naturaleza está presentándole a cada uno en lo particular, pero también nosotros como seres humanos pasamos el día a día luchas, situaciones, conflictos, problemas, necesidades, aprendizaje, enseñanzas, situaciones, conflictos, y no necesariamente todo lo que está pasando es para mal, porque dice la palabra también de que todas las cosas ayudan para bien para los que creen en Cristo Jesús. Y esto nos hace entender de que las circunstancias que podamos vivir, siempre tomemos lo bueno como una enseñanza, un aprendizaje, no convertirnos en personas que seamos de aquellas que se quejan por todo, al contrario, tengamos el discernimiento para decir, Señor, esta situación que tú me estás mandando, sabemos que tiene un propósito y voy a un nuevo nivel. Y es precisamente lo que hoy tenemos en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 27. ¿Cuál es tu tormenta? ¿Qué estás pasando tú? ¿Sabías tú que hay varias historias que nos van a plasmar el día de hoy, que nos van a hablar de esto? Pues ahí está mi hermano Daniel Larrea
a quien le damos la bienvenida a Hombres de Valor. Bienvenido, Néstor. Bueno, muchas gracias, Humberto. Demasiadas palabras buenas, ¿no? No somos más que, todos nosotros no somos más que siervos inútiles, dice la palabra. Bueno, me presento, mi nombre es Daniel Larrea, compartí con Humberto acá en Buenos Aires, Berazategui, en nuestra iglesia, punto de encuentro, tiempo, precioso, un dolor muy grande en el momento en que él volvió a su familia, y la certeza de que en algún momento nos vamos a encontrar, en esta tierra o en la vida eterna. Bueno, yo soy una persona que siempre me hago preguntas, siempre estoy haciéndome preguntas, y la pregunta de hoy es, ¿cuál es tu tormenta? Entonces, cuando yo me pregunté cuál es mi tormenta, empecé a ver un poquito algunas cosas, ¿no? Me fui a buscar en el diccionario qué era una tormenta. Y la tormenta son fuerzas poderosas, ¿sí? Fuerzas poderosas que nos afectan y que pueden traernos asombro o miedo. Según el diccionario teológico, dice que la tormenta es un fenómeno meteorológico en el cual todos los elementos de la naturaleza actúan con fuerza, con violencia, con lluvia, con nubes, con granizo, todo al mismo tiempo. Bueno, investigando un poco más, encontré que en el Antiguo Testamento la palabra que se usaba en hebreo para una tormenta es sipa, que quiere decir viento tormentoso, torbellino. Imagínense que estamos hablando de un pueblo que vivió en zonas desérticas, ¿verdad? Dice Isaías 4:6, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión, contra el aguacero. Fíjense cómo Isaías describe las tormentas, ¿no? Esa palabra sipa se asocia con un desastre o un problema o una dificultad personal también. Y ya yendo al Nuevo Testamento, la palabra que encontramos para tormenta es laipaps, que significa torbellino, tempestad de viento, que hace que las olas de nuestro barco, ¿sí?, lo tapen, que hace que no haya sol ni haya estrellas. Y eso puede pasar por muchos días. ¿Por qué? Porque las tormentas, amigos, representan el tiempo de prueba, de dificultad, de angustia, ¿sí? Hay muchas personas que cuando sufren esos procesos de prueba, piensan y suponen que es el juicio de Dios, ¿sí? No, Dios me está castigando. No, no está castigando. Dios usa las tormentas de la vida, esos tiempos de dolor, hablábamos recién de enfermedades, hablábamos recién de cosas que nos atribulan, ese dolor donde todo parece que se cae, ¿sí? Todos los problemas nos envuelven. Dios lo usa, ¿sí? ¿Y lo usa para qué? Para que entendamos que somos sus hijos, para que entendamos que Él está en la tormenta, ¿sí?, dentro de nuestro barco, para pasarla juntos. Y a veces es muy difícil entenderlo. Está para que entendamos que solos, ni vos ni yo, vamos a poder irremediablemente pasar la tormenta y nos vamos a hundir. Está para que entendamos que Él viene a rescatarnos y ayudarnos. La tormenta nos va a formar en la fe, en la obediencia y sobre todo de ayudarnos a mantener nuestros dos ojos puestos en los ojos de Cristo. Las tormentas van a revelar verdades espirituales muchas veces, van a ser símbolos de dificultad, de prueba, pero siempre la tormenta está en el momento en que Dios lo dispone y está Dios para protegernos y fortalecernos. Entonces, ¿qué nos revelan las tormentas de la vida, los malos momentos? Nos revelan la soberanía de Dios sobre la creación. Dios es soberano ante todo. Si hoy tengo que estar enfermo, es soberanía de Dios.
Saquémonos ese concepto de encima de que el diablo es el que pone el problema. No. Las tormentas son una bendición. ¿Por qué? Porque nos hacen crecer. El pueblo egipcio cuando salió, el pueblo hebreo cuando salió de Egipto, pasó 40 años de hambre, de calor, en un viaje que tendría que haber sido de 16, de 15 días, según algunos estudiosos. ¿En búsqueda de qué? De una tierra prometida, de una tierra que manaba la leche y miel. ¿Y por qué pasó 40 años? Porque esos 40 años necesitaba que el pueblo vuelva a enamorarse de Dios. En ese tiempo de pruebas, vos y yo vamos a hacer cosechas espirituales fructíferas. Fíjense Job. Job en el capítulo 37 dice, Dios, él o Dios, carga las nubes de humedad y después salen relámpagos brillantes. Las nubes se agitan bajo su mando y hacen por toda la tierra lo que él ordena. Él hace que estas cosas sucedan para castigar a las personas o para mostrarles su amor inagotable. Esto está en la versión Nueva Traducción Viviente. Las tormentas, perdón, ¿qué nos van a mostrar de nosotros mismos? Nos van a mostrar que vamos a tener dificultades, que vamos a tener pruebas, que vamos a tener que afrontarlas en la vida. Y por eso vamos a poner en juego nuestra fe, nuestra resistencia, nuestra confianza, el mantener los ojos puestos en Jesús, confiar en el poder de Dios y construir nuestra vida sobre una roca sólida. Esa roca desechada, el Cristo. Ahora, la violencia de la tormenta que tengamos que pasar también nos va a recordar que la resurrección sigue a la muerte, que la calma viene después del caos, que los tiempos de oscuridad espirituales, cuando parece que Dios no está, cuando parece que Dios no nos escucha, nos está preparando para llevarnos a una luz quebrantadora, al reino de Dios. No te olvides nunca, pero nunca, que Jesús es la paz, es la protección, es la seguridad. Es la seguridad de que Dios está siempre ahí en medio de la tormenta. Y Él la provoca. Cristo viene a calmar las tormentas, viene a aplacar el agua, a hacer que el viento se calme, agarra tu barco y tira el ancla y lo ancla al fondo para que no sea arrastrado por el viento. ¿Pasaste, alguno de nosotros, alguna de las personas que nos están escuchando, pasamos por alguna tormenta? Miren lo que dice Santiago en el capítulo 1, versículo 12. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes los aman. Amado, la corona de vida no llega por otro más que por Cristo, por la cruz de Cristo. Llega a través de la adversidad, llega fundamentalmente por la gracia. Y la gracia es un don inmerecido, no merecemos nada, somos inmundos pecadores, pero Cristo se puso el pecado del mundo sobre él, en total soledad. El santo se hizo pecador. Y dentro de esas preguntas que yo me hago, me pregunto a veces, ¿cómo te plantás ante una tormenta? ¿Qué haces cuando tenés una tormenta? ¿Te escondés abajo de un techo indiferente y esperás a que termine la tormenta? O sea, ¿te encerrás en tu casa y pasás el tiempo ese encerrado? ¿Las encarás con tus fuerzas? ¿Te llena la vida de temor y no sabés qué hacer? Yo te voy a decir esto. Si nosotros hemos muerto en Cristo y hemos nacido de nuevo,
Si Cristo se ha formado en nosotros, como dice Pablo, si el Verbo se hizo carne y habita en nosotros, si somos siervos de Dios, te aseguro que cualquier tormenta, aún la más fuerte de la vida, podemos pasarla y seguir caminando con fe, con esperanza, abrazando la promesa que Dios nos dio. Y la promesa está asegurada, es eterna, no la quita nadie. Ahora, ¿cómo nos comportamos en las tormentas? Esa es la pregunta de esta noche. Y en la Biblia encontramos 3 tormentas que son muy interesantes de estudiar. 3 formas de atravesar esa tormenta. Vamos a reflexionar en ellas. Rápidamente, la primera tormenta, Jonás, siervo desobediente. Jonás fue un siervo desobediente. Dice en Jonás 1, del versículo 1 al 5, en Reina Valera, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, pagó su pasaje, y entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios, porque eran paganos, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. A Jonás, Dios lo mandó a Nínive. Nínive era una ciudad en la cual reinaban los asirios. Y el mensaje que tenía que llevar Jonás era, arrepiéntanse, porque si no se arrepienten, mi Dios los va a destruir. Y se lo pide a Jonás, y le dice, andá y hablale para que se convenzan y vuelvan a mí. Nínive estaba, si vemos un plano, estaba a 800 kilómetros hacia el este, desde el río Jordán para arriba en el desierto. ¿Y qué hizo Jonás? Jonás se fue al revés, se fue al puerto, a Jope, se compró un pasaje, ahí ni bien llegó, y arrancó hacia el oeste. Es raro, ¿no? Llegó justo en el momento que zarpaba el barco y consiguió un boleto para poder subirse al barco. Seguro que alguno de nosotros quiso viajar así y no consiguió ni boleto, ni barco que salía, ni avión que partía en ese mismo momento, y tuvo que esperar un montón. Pero Jonás vio que todo le salía perfecto. El barco zarpó, se fue con el barco y se fue abajo y se acostó a dormir. ¿Por qué desobedeció el mandato Jonás? El mandato de Dios, la misión de Dios. A ver, los asirios eran tremendos sanguinarios. Atacaban un lugar, una ciudad, y eran como langostas que dejaban el campo totalmente arrasado. Y seguramente Jonás había visto cuando pasaron por su tierra. Y seguramente Jonás debe haber visto cuando violaron y mataron a sus hermanas, a su familia. Jonás no quería que el pueblo de Nínive se salve, quería que Dios los castigara. Entonces, antes de hacer eso, se las tomó lo más lejos posible. Tarsis era un puerto que estaba a 3.500 kilómetros. Había que cruzar todo el Mediterráneo. Jonás quería que Dios derramara su juicio sobre ellos. Y Jonás era un profeta, desobediente. Jonás estaba fuera de la voluntad de Dios. Era como el hijo pródigo, que le pidió la parte al padre y se fue a vivir la vida a otro lado, hasta que se quedó sin plata y sobrevino una hambruna.
Jonás en el barco dormía mientras sobrevino esa terrible tormenta. Y la única forma de salvar el barco fue arrojándolo al agua. Cuando vos y yo estamos fuera de la voluntad de Dios, las cosas parecen tranquilas, todo está en calma. Podemos dormir en el barco mientras haya tormenta. Podemos dormir mientras no nos importe nada. Mientras el matrimonio se nos destroza y no nos importa nada. O mientras nuestros hijos están en la esquina con la droga y no nos importa nada. Cuando nuestra relación con Dios va en contra de su propósito y no nos importa nada. Cuando escuchamos que se aparta de la sana doctrina en lo que el pastor de nuestra iglesia está hablando y no nos importa nada. En ese momento es cuando Satanás está contento. En ese tiempo, él es parte de esa forma de actuar nuestra. Jonás fue arrojado a las aguas y terminó dentro de un pez. Fíjense la soberanía de Dios. En ese momento se arrepintió, oró y después de orar cumplió su propósito. Y el hijo pródigo también se arrepintió y volvió al Padre. Ahora, qué rara, ¿no? La tormenta. Los hombres de fe, vos y yo, que tenemos temor de Dios, temor no es tener miedo, es tenerle respeto, es ser obedientes. Esos hombres de valor, ¿sí? Son perseguidos constantemente. Muchas veces la pasan muy mal en la vida. Humberto la pasó muy mal, separándose de su familia y viniéndose a un país extraño para él. Pensá que si todo en tu vida es favorable, todo es bárbaro, puede ser que no estés en la voluntad de Dios. Si todo te va bien y tenés el mejor auto, la mejor camioneta, te vas de viaje, es muy probable que no estés en la voluntad de Dios. Ahora sí, las cosas arden. Hay un feedback, disculpe, Daniel. Hay un Sí. feedback de un equipo, de una bocina, una corneta. ¿Se le pueden bajar un poquito? Okay, gracias. Bueno, decíamos que si todo nos va bien, no estamos en la voluntad de Dios. Dios no quiere que nos vaya mal, pero si las cosas arden, si las cosas queman, quiere decir que vamos por el buen camino. Jonás pensó, parece que va a ser un viaje tranquilo. ¿Y dónde terminó? En el agua. Terminó entendiendo que tenía que obedecer a Dios. Terminó de entender que Dios es soberano en nuestra vida. Y vos y yo, ¿qué tenemos que entender? Tenemos que entender que si queremos mejorar nuestra vida, si queremos rescatar nuestro matrimonio, si queremos rescatar a nuestros hijos, queremos rescatar nuestra familia, debemos ser siervos obedientes y no mirar para otro lado. Debemos fijar los ojos en Jesús y pasar la tormenta de las manos de Él. Vengan y carguen mi yugo porque mi yugo es liviano, dice. Aprendan que lo que Dios quiere de nosotros es que seamos obedientes. 3 cosas digo yo siempre: fe, obediencia y arrepentimiento. Eso es la metanoia. A mí me encantan los salmos. Hay un salmo en el cual David relata, se los dejo como ejercicio para que lo busquen, que cuando él ve en el cielo que se pone oscuro y que hay muchos rayos y que caen y que parece que todo se destruye porque es una tormenta terrible, él ve a Dios parado arriba de las nubes, por sobre la tormenta y siendo soberano sobre toda la creación. Y David descansaba en Dios y confiaba en Él. En esta tormenta de Jonás hay muchos puntos particulares. Primero, que fue una tormenta extraordinaria. En el Mediterráneo no se dan esas tormentas. Segundo, los marineros hicieron como una especie de rifa, echaron a suerte, dice la palabra, a ver
quién era el que tenía que irse. ¿Y a quién le tocó? A Jonás. Y cuando Jonás fue tirado al agua, ¿qué pasó? La tormenta se paró. Entonces los hombres, los marineros, estaban tan asombrados que inclusive se pusieron a adorar a Dios, aunque eran paganos. Otra cosa rara, Jonás tenía 99.999% de posibilidades de morir ahogado en el medio del Mediterráneo. Pero de golpe apareció un gran pez preparado para engullirlo. Y estuvo 3 días, igual que el Señor estuvo 3 días en el sepulcro. Oró, se arrepintió y cumplió su promesa. Ahí vemos la misericordia de Dios, inclusive en Jonás siendo desobediente. Porque en la tormenta Dios tiene siempre un plan para que si llegamos a ser como Jonás, de alguna manera nos rescate y nos salve y nos dé otra oportunidad. Una nueva vida en Cristo. Segunda tormenta. Vamos a hablar de Pablo, el siervo celoso. En este viaje es el viaje de Pablo a Roma. Algunos lo llaman el cuarto viaje misionero. En este viaje Pablo, siendo romano, siendo ciudadano romano, había apelado al César y es conducido a Roma, custodiado por un centurión que se llamaba Julio. Y el centurión lo llevaba y bueno, encontraron un barco y cuando estaban por embarcar, se avecinaban ya las tormentas de invierno. Entonces Pablo, sabio, alertó del peligro que corrían. Le dijo, che, muchachos, ¿por qué no esperamos que pase el invierno y después vamos? Los marineros y el capitán confiaban más en sí mismo que en otra cosa. Y bueno, y zarparon. Cuando descubrieron que le tendrían que haber hecho caso a Pablo, era tarde. Debían haber seguido su consejo. Pero ahí aparece la altura espiritual de Pablo. Porque acá vemos a un Pablo pasando por una verdadera prueba. Pero no tenía ningún miedo. No estaba para nada confundido. No tenía una personalidad. Él tenía una personalidad aplomada. ¿Sí? Conocía el camino y sabía dónde iba y a dónde tenía que ir y qué iba a hacer. ¿Por qué? Porque estaba en contacto con Dios. El capitán confiaba en sí mismo, los marineros confiaban en ellos, pero Pablo confiaba en Dios. Cuando nosotros afrontamos los problemas con nuestra fuerza, las tormentas parecen muy peligrosas. Son muy difíciles a veces de pasar. Y si las hacemos con nuestras propias fuerzas, somos muy insensatos. Amado, la vida es un gran mar. Y nuestras vidas son pequeños botes. Si decidimos navegar solos, quedamos librados a cualquier tormenta y a cualquier tempestad, y a que terminemos hundidos o en cualquier lugar. Lo trágico es que en medio, como hablábamos con Humberto, de este caos mundial, de la oscuridad, de las nuevas tendencias, de toda la confusión, la mayoría dejan que el bote sea manejado solamente por especulaciones. El humanismo entró en el mundo hace 100 y pico de años, ¿sí? Y ahora todo es relativo. Hay muchos planes humanos para mejorar el caos del mundo, para tener un mundo mejor, pero por donde miremos cada uno de esos planes fracasa. Hoy necesitamos hombres de valor que conozcan a Dios, hombres que bajo la inspiración de Dios reciban la sabiduría y pidámosle sabiduría, como dice Santiago, que Dios es bondadoso y nos la da, para interpretar la voluntad de Dios, para cambiar el curso de la historia. Pablo conocía a Dios, era celoso de su voluntad. Vamos a leer el capítulo 23 de Hechos. Dios le había dicho a Pablo que iría a Roma y que iba a testificar. ¿Sí? El Señor le había asegurado que iría a Roma, que iba a llegar, y Pablo era obediente y confiaba en el plan de Dios. ¿Y vos y yo cómo somos?
¿Te lo preguntaste alguna vez? ¿Confiamos en todo en Dios? ¿Y que Dios tiene preparado nuestras vidas y ponemos un poco de nuestras fuerzas y nos vamos a cualquier lado? Apareció la tempestad en el barco de Pablo. Hechos 27, 18, porque dije 23, pero perdón, es 27, dice el 18 al 26. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Alijar es tirar por la borda el peso, ¿sí? Al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, o sea, se siguieron sacando peso. Y no aparecieron ni el sol ni las estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña. Volvemos al Mediterráneo. No son comunes este tipo de tormentas. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. El relato lo hace Lucas, el que escribe Hechos. Y dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a que tengan buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Repito, de quién soy y a quién sirvo. Diciéndome, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Pablo era el prisionero, era el que iba a ver a presentarse ante el César. Pablo era, como quien dice, el que estaba dentro del calabozo, ¿no? Y él se paró y los tranquilizó. Aunque todos creían que iban a morir, Pablo vino a tranquilizarlos. Los hombres que nos rodean, muchas veces cuando nos oyen piensan que estamos locos. Creen que tenemos delirios místicos cuando hablamos. Pero amigos, aquellos que, como vos y yo que confiamos, que tenemos fe, dice Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en pruebas. Mamita, estén feliz cuando estén en prueba, tengan gozo cuando estén en prueba. Por eso nos creen que somos locos. Y la fe nos va a dar la sabiduría de lo alto, seguridad, paz, confianza. Y si la tormenta es un problema matrimonial, es un problema en el trabajo, es un problema con nuestros hijos, es un problema con alguna adicción, o con cualquier cosa que parece que sea imposible, para Dios todo es posible si tenemos fe. ¿Y Pablo qué tenía? Fe. Pablo pasó la tormenta con fe. Confiaba en la palabra con fe. Y todos se salvaron de la muerte. ¿Cómo? ¿Y nosotros cómo estamos? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Somos siervos celosos de la palabra de Dios? ¿Escuchamos a Dios? A ver, yo nunca escuché a Dios. El día que escucho a Dios me caigo redondo. Pero sí lo escucho a través de la palabra. Porque la palabra es viva y eficaz. Es cortante como una espada de dos filos y entra hasta el tuétano. Y Dios me habla a través de la palabra. ¿Leemos la Biblia? Se salvaron 276 personas ese día. En medio de la tormenta que parecía que nunca iba a terminar, cuando todos estaban flaqueando y desmayándose, vos y yo tenemos que estar firmes en la fe. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Nuestro Dios es todopoderoso. Es soberano y está sentado en su trono. Es un Dios que controla todo lo que pasa en el universo. Ahora, ¿y por qué permitió ese naufragio? Ustedes fíjense este pequeño detalle. Todo
en la voluntad de Dios está perfectamente calculado. Permitió el naufragio porque el naufragio fue en la isla de Malta. Y ahí Pablo fue tratado muy bien durante 3 meses. Vivió tranquilo, ayudó a muchos, predicó y sanó a muchos enfermos. Fue muy útil para la obra de Dios. Malta se convirtió en un lugar donde muchos creyeron y tuvo ese tiempo también para poder prepararse y enfrentar todo lo que iba a pasarle en Roma. ¿Se dan cuenta la soberanía de Dios? Dios nos muestra en Pablo a un verdadero líder, el que no se queda paralizado en el problema, sino que busca a Dios en oración y actúa. Debemos confiar en Dios, debemos poner nuestros ojos ya conectados con Dios en oración y con la espada de la palabra en la mano. Y Él, solo Él, y no con nuestras fuerzas, nos va a marcar el camino a seguir para pasar la tormenta. Por último, vamos a la última tormenta, la tercera tormenta. Jesús durmiendo en la barca, el siervo perfecto. Satanás había tentado 40 días a Jesús en el desierto. Y Jesús le contestó siempre a través de la palabra. Escrito está. Satanás, luego de tentarlo, se apartó por un tiempo. Dice Mateo 8, 23, 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió el viento y al mar, y se hizo una gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Jesús se dirigía con los discípulos y aparece la tormenta perfecta, una tormenta que no era real, no era normal tampoco. Podríamos decir que era una tormenta satánica. ¿Por qué? Porque Satanás no quería que llegue a la otra orilla. Porque en la otra orilla estaba el endemoniado Gadareno, que iba a ser liberado por Jesús y que se iba a convertir en un gran evangelista y que iba a evangelizar ese territorio, ¿sí?, que era tremendamente atacado por el demonio. Era un paraíso de demonios. Satanás intentó evitarlo de todas maneras, inclusive con una tormenta terrible que puso miedo en el corazón de los discípulos. Vos y yo somos discípulos. Vamos a tener miedo en las tormentas. Además, vamos a veces a no entender a Jesús igual que los discípulos. Pero tengamos fe, porque en cada tormenta, en el barco, Jesús está durmiendo. Y si Él está durmiendo, cuando lo miremos así dormido, cuando lo sintamos dormido al lado nuestro, está todo dicho. Jesús es perfectamente nuestro Salvador, quien nos justifica, quien nos elige. Jesús en el plan de ruta que había trazado el Padre en el cielo, sabía que Él iba a llegar a ese lugar a sacar un demonio, una legión de demonios del Gadareno. Nada lo iba a impedir, nada lo intranquilizaba, porque Jesús es todopoderoso. Jesús tiene dominio sobre cada situación, Jesús tiene dominio sobre Satanás. Que Jesús sabe cuál es su trabajo y sabe que lo va a cumplir. Los discípulos, vos y yo, ante un problema así, es muy probable que nos desesperemos, pero Él es el siervo perfecto, a Él tenemos que imitar, aunque el problema sea gigante. Los problemas no nos pueden sobrepasar, porque en el barco está Él, la piedra del ángulo, el alfa y el omega, el que fue, el que es y el que será, el principio, el fin, el Cordero de Dios, el que nos sana, el que nos resucita, el que nos resucita de la muerte espiritual, el que cargó todos nuestros pecados en la cruz, el que resucitó de los muertos y el que hoy nos asegura la herencia eterna, incorruptible, ¿sí?, de una vida eterna. Y los discípulos se preguntaban:
¿quién es este Jesús que hasta los vientos y el mar lo obedecen? Y nosotros, ¿cuántas veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Qué pregunta que hacemos tan tonta? ¿Por qué el mar y el viento pueden hundirme y matarme? ¿No nos damos cuenta que el siervo perfecto Jesús está en nuestra barca? ¿No nos damos cuenta de que Él está a nuestro lado? ¿No entendemos que Él domina toda la creación? Y te dejo una pregunta para dentro de un rato. ¿Cómo vamos a pasar hoy y a partir de hoy nuestras tormentas? Humberto, Sí, acá estamos. si querés Bueno, después damos sí, una conclusión, ¿sí? vamos a dar un derecho de palabra a los chicos y no sé si al final te devuelvo, Dani, para algunas conclusiones o recomendaciones a los chicos, ¿ok? Wow, es un tema muy complejo, profundo, pero con mucha esencia realmente de dónde debemos estar parados y cómo manejar nuestras tormentas y nuestras circunstancias como estos hombres de la Biblia, ¿no? Yo quisiera preguntarle al pastor Ramón allá en los Estados Unidos su aporte a este tema, de qué manera, pastor, en estos tiempos podemos manejar nuestras tormentas de la manera más sabia, tomando en cuenta estas tres citas que trajo Daniel del mensaje del día de hoy. Adelante, Ramón. Gracias, mi hermano Humberto, y gracias a nuestro hermano pastor Daniel por su ponencia, de verdad que muy buena y de mucha reflexión. Y bueno, él hizo una pregunta, él lanzó una pregunta, ¿cómo vamos a pasar hoy nuestras tormentas? Y él habló que Dios es soberano y a veces nosotros que estamos pasando, porque yo creo que todos estamos pasando quizás diferentes tormentas, y no vemos esa soberanía de Dios, que Dios tiene el control de todas las cosas. Cuando los discípulos entran con el Señor a la barca, el Señor los invita a pasar a la barca. Ellos venían con el Señor venía de lanzar el sermón del monte, el Señor venía de hacer varios milagros con los discípulos, y cuando se levanta esa tempestad que empezó a azotar a la barca, estos sintieron miedo. Por eso el Señor también se levanta y le dice, hombres de poca fe, porque ellos venían con él viendo los milagros que Dios venía haciendo. Sin embargo, ellos empezaron a dudar. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. En algunos momentos de nuestras vidas, eso nos ocurre, pues, que nosotros venimos viendo lo que Dios viene haciendo en nuestras vidas, en las vidas de nuestros familiares, en la vida de los hermanos, de lo que Dios viene haciendo, pero hay momentos que viene la tormenta, la tempestad, y eso nos mueve, pues nuestra naturaleza humana, eso nos mueve las circunstancias, y viene esa duda, pues, y el hermano, el pastor decía, si Dios está allí con nosotros, en medio de la tempestad, en medio de ese barco, esa barca que se está moviendo, Dios está ahí. Entonces, este tema que mi hermano hoy, esta ponencia, pues, es para reflexionar. Realmente a mí me lleva a la reflexión, porque hay momentos que sí, que me he preguntado, oye, Señor, ¿dónde estás tú? Y quizás el Señor diciendo, bueno, yo estoy ahí en medio de lo que pueda estar pasando, yo estoy a tu lado. Porque donde se demuestra también el carácter del creyente en medio de cualquier dificultad, porque ahí es donde realmente nosotros vamos a ver de qué manera, o Dios está viendo de qué manera vamos a actuar nosotros en el momento de la dificultad. Entonces, ese es mi aporte en esta noche. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, Ramón Rodríguez de los Estados Unidos. Dice la palabra en Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. No los la doy como el mundo la da. No se turbe vuestros corazones ni tengáis miedo. Sientes que te vas a ahogar.
¿Crees que te vas a ahogar? Como decía Daniel, amados, que se lo diga a Harold, que lloré en su hombro y no me da vergüenza decirlo porque es un testimonio de Dios. Yo sentía que me moría física, mental y emocionalmente. Al no tener a mi familia, mi esposa, mi hija, al no ver con estos ojos, cumplir la meta de mis proyectos que tenía como ser humano. Y Dios me pasó por una tormenta a solas, en una nave, en un galpón, en un edificio solo, día y noche solo, meditando, trabajando y contando los minutos para abrazar a mi esposa y a mi hija. Y decía, Señor, ¿por qué? Me decía, muere a tus pretensiones, muere a tus pensamientos erróneos, muere a tus actitudes y glorifícame, porque yo soy Dios. Y al año siguiente, el Señor me llevó a punto de encuentro con el pastor Fabián, que fue a la tienda donde estaba yo trabajando. Y Dios me lanzó esa balsa que yo pensaba que me ahogaba. ¿Cuál es tu tormenta? ¿Cuál es tu situación? Vamos ahora con José Mancilla, no se encuentra por acá. Sin embargo, tengo a Noel Romero. No sé, Noel, si estás ahí manejando vía casa, si estás manejando, hazme saber. Para entonces vamos con nuestro hermano Luis Carvajal, desde Caracas, Venezuela. Noel, ¿estás allí? ¿Me escuchas, Noel? Sí, perfectamente, Humberto. Bendiciones, Perfectamente. hermano. Dios te bendiga. Sé que estás manejando. Bendiga a todos. Sí. Amén. Sé que es complejo manejar. Estás con la familia. No se puede inventar mucho en los Estados Unidos hablando y manejando. No sé si quieres que te deje llegar a casa o puedes hablar. Hazme saber. No hay problema. Ya estoy problema. llegando, pero tranquilo. Adelante. Bueno, Noel, bien quisiera tu importante, opinión respecto al tema. Adelante, sí. bien importante. O sea, lamentablemente entré un poquito tarde, pero bien importante es saber manejar nuestras tormentas, pero no es fácil, como tú lo decías, Humberto. No es fácil porque cuando el Señor nos lleva, así como llevó a Moisés al desierto, así como llevó al apóstol Pablo, también y lo encontró allá en el camino también, y se le presentó cuando todos estamos pasando por ese desierto, valga la redundancia, semeja una tormenta. Pero es importante nosotros como cristianos saber que el Señor está ahí con nosotros en medio de la tormenta. Nosotros que la hemos pasado, es importante que todos esos hermanos que están nuevos en el Señor, todos esos hermanos que van a ver esta transmisión en diferido, los que están en vivo, es importante que ustedes conozcan y sepan que todos estos hombres que estamos aquí hemos pasado por diferentes tormentas y esos pensamientos, así como le venía a Humberto, que uno cree que está solo, que uno cree, pero si tú mantienes tu fe, que fue lo que le dijo el Señor a los discípulos, porque como decía el hermano Ramón, los discípulos estaban vieron todos los milagros del Señor, pero cuando vieron que la barca se tambaleaba y el Señor ahí con ellos, pero estaba dormido, pero ellos o sea, la fe se le fue para el piso. Por eso el Señor les dice, hombres de poca fe. Pero es importante que todos esos hombres que nos están viendo o que son nuevos en el Señor sepan que después para la liberación de nosotros, del hombre, así como Dios cuando libertó al pueblo de Egipto, lo primero que hace el Señor es pasarnos por el desierto. Y en esos desiertos semejan tormentas, problemas, dificultades. Pero todo esto, la mayoría de los hombres que estamos aquí, que cada uno tiene su proceso, cada uno ha pasado su tormenta, les podemos dar fe de que no duden nunca ni teman de que el Señor está allí o estará allí con ustedes en medio de su tormenta. Un abrazo, Dios les bendiga, bendiciones. Amén, gloria a Dios, gracias Noel, excelente mensaje que nos llama a la reflexión continua cada día. Dios bendiga tu vida, la de tu esposa y tus hijos, y a todos allá en casa en los Estados Unidos. Dice el Salmo
50:15, amados, escuchen. Invócame en el día de la angustia y yo libraré, tú me honrarás. Qué importante siempre acudir a la fuente de enseñanza, de reflexión, de profundizar en el amor que tiene Dios para con sus hijos. Y desestimamos muchas veces esto y creemos que nuestras propias acciones, fuerzas, manos, pensamientos, intelecto pueden solventar cosas, que es Dios quien dice, hey, eso me corresponde a mí. No hagas las cosas por tus propias fuerzas, porque te agotas y te cansas. Déjame a mí hacer mi parte y haz tú la tuya, como decía Daniel al inicio, con fe, constancia, perseverancia, buscar de Cristo. Vamos a escuchar a nuestro hermano, también pastor Luis Carvajal, del Ministerio de Enriquecimiento Matrimonial allá en Caracas, Venezuela. Luis, sé que has pasado situaciones complejas, como por ejemplo la situación de salud de tu esposa y muchos temas de salud de tu hija, tu propia salud que estuvo delicada también, y pudimos ver la mano de Dios. ¿Qué nos puedes aportar a este tema el día de hoy, donde el pastor Daniel Larrea desde Argentina nos ha traído? ¿Cuál es tu tormenta? ¿Cuál es tu tormenta, Luis? Buenas noches, hermanos. Bendiciones para todos. Gracias al hermano Daniel. Excelente reflexión. ¿Quién no ha pasado por tormentas, verdad? Sí, el hermano Humberto nos dice, pasamos problemas de salud con nuestra hija hace años. Lo superamos gracias al Señor. Estaba realmente iniciándome en el camino del Señor. También con mi esposa, problemas de salud. Y bueno, no es un secreto, como dice el dicho, 2 más 2 son 4, ¿no? Estamos, mi esposo y yo de aniversario, 40 años, y tenemos, en el caso mío, por ejemplo, 17 años en el Señor. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo hicieron ustedes en todo ese tiempo? Oye, son 23 años sin haber estado en la presencia del Señor. Bueno, hermanos, verdaderamente considero a las personas que no han llegado a los pies del Señor, que no han tenido la oportunidad de conocerle, que no se les ha hablado del Señor, porque sus tormentas sin duda alguna son para hundirse, son para no subsistir. Gracias a Dios, Él está con nosotros. La relación, lo más importante es tener una comunión con el Señor y mantener esa intimidad con el Señor, que es quien a fin de cuentas te saca de esa tormenta. Él es ese salvavidas que pareciera que a veces tarda, pero está ahí. Siempre, hermano, siempre está con nosotros. Pero nosotros debemos tener fe, creerle a Él y ser obedientes y dejar a un lado todas esas cosas, todas esas debilidades del mundo y arrepentirnos de una manera genuina para que tengamos una verdadera comunión con el Señor y Él venga a ser el centro de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestras vidas. De la mano de Él, las cosas sin duda alguna son más fáciles de llevar. Entonces, un gran abrazo para todos. Dios les bendiga mucho. Ha sido un tema de mucha reflexión. Gracias por todo. Dios les bendiga. Bien, gracias, Luis Carvajal, mi hermano. Bendiciones a la familia también allá en Caracas, Venezuela. Fíjense, aquí en Jeremías 29:11 nos dice algo muy particular respecto a lo que debe ser nuestra esperanza en Cristo. Y es que, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ti, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esperanza es lo que tiene este mundo en Cristo Jesús, un mundo en deterioro y en franca caída libre. Quisiera escuchar a José Miguel Correa, amado hermano, que está en Colombia, respecto a este tema, José Miguel, y de qué manera tú pudieses aportar, como decía también mi hermano, a lo que representa
esta juventud que está iniciando en Cristo y que aún no tiene la certeza de ese Dios del cual nosotros venimos tomándonos de la mano. Adelante, José Miguel. Dios te bendiga. Buenas noches. Buenas noches, Humberto. Saludos. Bueno, hermano, creo que es un reto para nosotros los creyentes, porque el Padre, pues sabemos que es invisible y pues se manifestó en el Hijo, ¿no? Obviamente. Pero ellos nos ven es a nosotros, ¿sí? Y buscan como respuestas en nosotros y nos analizan más de lo que uno cree. Entonces es un reto ser íntegro en medio de toda esta locura. Obviamente con la llenura del Espíritu Santo lo podemos ser sin ningún problema, pero el tema ahí es llenarnos más de su Espíritu, para poder ser entonces como ese testimonio, como quizás para ellos como un referente, aunque no lo digan, porque sí ven a uno y por dentro, porque a mí me pasó cuando veía amigos creyentes que en la universidad abrían la Biblia en plena biblioteca y uno volteaba para los lados, qué pena, ¿no? Este tipo abriendo la Biblia aquí. Uno de por dentro decía, oye, yo quiero hacer eso también. Pero creo que, como mencionas, la juventud en este momento está bombardeada por todos lados. O sea, nos toca como ser ese amigo, compañero, esa persona que abraza, esa persona que no le va a caer a piedra al otro. Es un reto para nosotros como creyentes en todo momento. Pero creo que pues la esperanza es que la luz venció las tinieblas. Y entonces hay esperanza en todo esto. Amén, así es, la esperanza en Cristo Jesús. Gracias, José Miguel. Dios te bendiga también a ti, Amén. a tu familia, a tu esposa allá en Colombia. Muchas bendiciones en ese gran proyecto, que ya no es un proyecto, ya es un hecho. El centro, Sí. ¿verdad? Que está avanzando bastante y sobre todo estamos atentos a lo que estás haciendo también, el ministerio que el Señor te ha delegado. Gracias. Bueno, amados, estamos hablando de cuál es tu tormenta con el pastor Daniel Herrera en Hombres de Valor en este martes, en la reunión número 123. Y sin duda alguna ha sido un tiempo muy especial del aporte, tanto del pastor Daniel como de cada uno de ustedes. Pero yo quisiera ya, para pasar a la parte de oración, antes de ello, de pasar al tiempo de oración en los cuales estaban delegados dos hermanos que no se encuentran, Juan Carlos y mi hermano Victorino no se encuentra, y en sustitución de ello vamos a delegar allí a mi hermano, ahí está Cruz Trejo, para la oración, y vamos también a pedirle a nuestro hermano, ¿dónde está? Eduardo sí está ahí, Eduardo González, que estén atentos para hacer bien conciso el tiempo de los motivos de oración, que ya les vamos a decir cuáles son. Pero antes, Pastor Daniel, ya para cerrar su participación, ¿qué conclusión podemos dar entonces de este importante tema de cuál es tu tormenta a todos los hermanos, a esa juventud, a aquellos que comienzan en Cristo, en medio de todo lo que acontece? Adelante. Bueno, gracias, Humberto. Es muy interesante. Rescato todos los comentarios, pero hay uno que es muy interesante, que es que hay muchos jóvenes que recién están acercándose a Jesús. El otro día leía un artículo, mejor dicho, nos hacían leer un artículo en la universidad, que hay un estudio que dice que hay muchos jóvenes que sin conocer de Cristo están yendo a comprar Biblias, ¿sí? Y eso es importante, es un tiempo en el cual tenemos que prepararnos para la cosecha. Y estas palabras que sirvan también para esos jóvenes que quizás no conocen a Jesús, nadie les habló. La pregunta es cómo vamos a hacer nosotros ahora para pasar la tormenta. Y rápidamente vamos a preguntarnos, ¿lo vamos a hacer como Jonás, que se hacía el distraído y se iba a cualquier lado para que Dios no lo señale, para no cumplir el propósito? Si va a ser así, te puedo asegurar que Dios tiene preparado un momento en que, encerrado como Jonás, o un vientre de un gran pez, vas a llegar a orar y te vas a arrepentir y vas a cumplir tu propósito. O lo vamos a hacer como Pablo, siempre atento y celoso de las cosas de Dios, con la fe puesta en Dios para cumplir cada una de las promesas que Dios nos hace, confiando en Él, para
que para nosotros también la muerte sea ganancia, como decía Pablo. Pero lo que sí estoy yo seguro, por lo menos yo estoy seguro, que vamos a entender de una vez por todas que en la peor tormenta de nuestra vida, en el mayor dolor que podamos tener, Jesús está en nuestra barca. Que Jesús está por arriba de Satanás. Aunque de Satanás desate cualquier tempestad en nuestra vida, que no sean normales, Jesús ya lo venció en la cruz. Busquemos de Él, vayamos a lo profundo de su presencia, desatemos el barco y vayamos, boguemos mar adentro, a tirar las redes ahí, a su presencia. Y ahí vamos a encontrar cada una de las respuestas para pasar todas las tormentas. Ahí vamos a ver todas las promesas de Dios. Y para aquellos chicos que por ahí pueden, o adultos que por ahí escuchan estas palabras, y si no crees en Jesús, pensá en esto. Hay un versículo que es Juan 3:16 que dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, a su unigénito en realidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Si tenemos fe y creemos, vamos a tener vida eterna. Si nos arrepentimos, vamos a tener vida eterna. Tendremos paz en cualquier tormenta, como dice la canción. No sé cuál es tu tormenta. Yo no sé cuál es la tormenta de cada uno de nosotros. Pero Dios nos hace una invitación. Dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No sé cuál es la realidad de cada uno, pero me gustaría que hoy ninguno de nosotros y ninguno de los que escuchen cene solo. Que hoy dejemos pasar al Rey de Reyes y que cenemos con él y que él con nosotros. Eso, hermanos, es mi mayor deseo. Yo les voy a decir que Dios los bendiga, que los guarde, que los prospere, que les dé paz en el medio de la tormenta y que nos dé a todos la paz que necesitamos para afrontar estos tiempos que se vienen. ¿Sí? Y bueno, por otro lado, les agradezco la invitación y estoy a su disposición. Voy a tratar de conectarme todos los martes. Gracias, Humberto, y gracias a cada uno de ustedes por tener este corazón. Ese título que lleva su grupo es muy grande, ¿sí? Hombres de valor. Eso es lo que necesita este mundo. Así que bueno, les abrazo desde acá de Argentina y estoy a disposición de ustedes siempre. Así que muchas gracias. Y Dios los bendiga. Muy bien. Gracias, Pastor Daniel Larrea. Es un honor tenerle aquí, compartir con esta grata experiencia que nos nutre, nos fortalece, nos edifica. Y sabemos que sí, que es el inicio de lo que debe ser eso, el juntarnos, el compartir la fraternidad, las enseñanzas, el aprendizaje y sobre todo el poder llevar ese mensaje a aquellos que lo necesitan, el crecimiento espiritual. Y nada, desde acá también estamos a la disposición, Daniel, a toda la gente de Punto, mis hermanos, el equipo donde inicié, prácticamente antes de Hombres de Valor, iniciamos en un trabajo de hombres en Argentina, también con Leo Villaboas, que fue mi compañero de trabajo también en el Ministerio de Punto de Encuentro. Y como me decía el pastor justo hace un par de días que me llamó, espera que pueda volver a Argentina a visitarle, como le decía mi esposa. Bueno, solo Dios sabe, sí, con nuestro corazón anhelamos volver a Argentina, visitarles, compartir, y que sea un tiempo especial, sobre todo ya con la familia completa, ¿no? Así que bueno, gracias, Daniel, y las puertas abiertas para los chicos también de Punto de Encuentro a estas reuniones. Esperamos por lo menos en este próximo trimestre que nos pueda llevar otro mensaje al grupo de hermanos acá. Ahí Harold está cerca, Larrea, para que puedas agendar con él cualquier trabajo, intercambio, y Harold es una persona muy, muy dispuesta siempre. Bueno, amados, nos apremia el tiempo. Salmo 121, 7, 8 dice, el Señor te protegerá de todo mal, te protegerá tu vida. El Señor cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora
y para siempre. Vamos a iniciar el tiempo de oración para cerrar ya esta reunión preciosa que Dios nos ha regalado. Ahí está mi hermano Petit, desde Caracas, Venezuela, junto con el equipo de Eduardo y su pandilla ya en ese encuentro precioso. Y Petit nos tiene una cita bíblica también que aportar, pero luego de esa cita, Petit, quisiera que inmediatamente, después de lo que vayas a decir, puedas tomar el tiempo de oración. Tenemos diversos motivos de oración y quiero que lo apuntes, Petit. Si tienes lápiz ahí, o los muchachos te apunten ahí 3 motivos de oración, y los otros motivos de oración lo va a hacer mi hermano Cruz Trejo allá en Perú. Harold, por favor, vamos a darle los motivos de oración a mi hermano Petit y los motivos de oración a Cruz Trejo, si eres tan amable, Harold. Sí, yo se los acabo de pasar por WhatsApp a su personal, a Eduardo y a Cruz. No sé si les llegó, hermanita. Ah, perfecto. Bueno, mejor imposible entonces. Trejo, si tienes oportunidad de compartir ahí en este streaming junto con tu WhatsApp y ver los motivos de oración, ¿lo puedes hacer? ¿O hay problema ahí en tu teléfono para ver simultáneamente las dos cosas? No lo sé. ¿Lo puedes hacer, Trejo? Amén, mi hermano. Ya. Bueno, aquí vamos a ver cómo lo visualizo. Ok. Aquí dice, Ramón, oración de incendio en los Estados Unidos. Marlady de Betancourt se encuentra en Venezuela. O sea, no... Estoy leyendo lo que está acá. Por la salud, motivado que le dio un ACV Gustavo. Eso es a Marlady, ¿oíste, Trejo? O sea, Marlady, lo que pasa es que te llegó todo así como separado. Marlady de Betancourt se encuentra en Venezuela por la salud, motivado que le dio un ACV. Ok. Luego dice, por la economía de Venezuela, Gustavo. Por la operación de Judith Valera, la van a operar de un lipoma en estómago y en el cuello. Gustavo. Gustavo hizo la petición, o sea, él solicitó la petición por la economía de Venezuela y por la operación de Judith y por la compra de unos artefactos de línea blanca en Venezuela también. Ok. Sí, lo que pasa es que como está ahí... Todo sí, llegó así, pero es por el mismo apuro. Ok, bueno, tenlo ahí en Q. Tenlo en Q, Cruz. ¿Cuál me toca a mí? Sí, todos esos motivos son tuyos, Cruz. Tenlos ahí a la vista, mientras que voy con Petit para darle los motivos a Petit de oración para iniciar de inmediato. Mientras tanto, chequéate nuevamente esos motivos de oración para que sepas cuáles son y puedas entonces, cuando yo te indique, iniciar con los motivos de oración. Harold, ¿cuáles serían los motivos de oración para Petit? Para que los esté anotando bueno, una vez. Le llegó a Eduardo, no sé si tienes ahí para compartírselo, Eduardo, pero igual los voy a comentar para que más o menos lo vayas leyendo, ¿no? Donde dice Humberto, son las siguientes peticiones: que el Señor tome el control de la naturaleza en los países del Caribe, Cuba, Estados Unidos, que el Señor tenga el control durante la juramentación de Donald Trump, porque sabemos que pueden ocurrir cosas durante ese evento, por nuestros niños y jóvenes que están siendo influenciados por toda esta situación y todo este tema mundial. Ya sabemos cuál es el plan para los niños y jóvenes, ¿verdad? Para que el Señor nos dé sabiduría por el tema de las falsas doctrinas que se está adueñando en las iglesias, ¿ok? Esas son las peticiones que hizo Humberto. En mi caso, yo también vas a ver que de parte de Harold está la salud de mi papá Carlos Biur, que está diagnosticado de cáncer, ¿verdad? Y tiene próstata con metástasis en los huesos, para que el Señor en su gran misericordia lo sane si está en su propósito. Y por la salud de mi suegra Eloína, que tiene un tema con la diabetes, está descompensada de salud, para que el Señor nuevamente la levante, ¿no? Entonces serían esos los motivos de oración que le llegarían a Petit. Y también Petit, por orar por Henry Suárez, me pide Noel también desde los Estados Unidos. Vamos a orar por Henry Suárez. Me imagino que, déjame chequear aquí, Henry Suárez, el motivo, a ver, debe ser algún motivo de salud. A ver, está en terapia intensiva por un accidente. Henry Suárez, porque tuvo un accidente, está en terapia intensiva, nos pide por aquí Noel Romero, para Petit también. Bueno, chicos, vamos a iniciar entonces, Cruz, con los motivos de oración. Inmediatamente que culmine Cruz Trejo, viene Petit
para decir algo de su cita bíblica que quería aportar y luego ora Petit entonces por estos motivos. Adelante, Cruz. Amén, amén, amén. ¿Me oye, mi hermano? ¿Me oyen? Ya va. Gloria a Dios. Sí, adelante, adelante. Voy a repetir a ver si supe cuadrar bien la oración. Oración por incendio en los Estados Unidos. 2. Oración por Marley Betancur por ACV. Economía de Venezuela. Oración por Judy Valera, que la han operado de un lipoma en el cuello. Y en el estómago también. Cuello y estómago. Ok. ¿Y los artefactos de quién? De Gustavo. Para la provisión, que Dios le provea. Sí, que le provea esos artefactos de línea blanca que necesita adquirir. Muy bien. Bueno, mis hermanos, vamos a empezar, ya que tenemos estos motivos de oración, para ponérselo en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te damos gracias primeramente por la exposición de la palabra y te ponemos estas peticiones de oración delante de ti, oh Dios amado. En este momento, Señor, te pedimos por los incendios, Señor, que están ocurriendo en los Estados Unidos, Dios mío, sabiendo que este tipo de desastres naturales, Señor, provocados o naturales de parte de la naturaleza, Señor, hacen estragos, Señor, teniendo pérdidas materiales y humanas. Te pedimos en el nombre glorioso de Jesús que seas tú, Dios amado, haciendo con tu poder, Dios mío, y tomando el control, Padre, en el nombre de Jesús, para que todo esto, Señor, de estos incendios, Señor, sean aplacados, Padre amado, para la gloria de tu nombre. Que tú te glorifiques, Señor, en medio, Señor, de todas estas cosas que están pasando allá en esos lugares de Estados Unidos, Señor. Asimismo, Padre amado, te pedimos por Marley Betancur, oh Dios amado, en el cual, Señor, tiene un cuadro de ACV, Padre. Poderoso eres tú para libertar, poderoso eres tú para sanar, Dios amado, así como tú has hecho, Señor, grandes milagros y has levantado y resucitado muertos, Señor. En el nombre glorioso de Jesús, te pedimos con fe, bendito Rey, que seas tú tomando el control de la vida, Señor, de Marley, en el nombre poderoso de Jesús, para que su cuerpo, Señor, sea restablecido, su mente, Señor, y tú puedas, Dios mío, hacer la obra, hacer el milagro en ella, para la gloria de tu nombre, Dios amado. Asimismo, Señor, te pedimos, Padre, por la economía de Venezuela. Mira, Señor, cómo este país está devastado, Señor, en cuanto a la parte, Dios mío, económica. Que seas tú, Dios mío, metiendo tu mano, sabiendo que hay muchas necesidades, Señor. Personas que están en este momento sin alimento, Señor. Personas que están sin empleo. Personas que no tienen cómo sustentarse. En el nombre de Jesús te pedimos que seas tú dando la provisión, ayudando, Señor, a muchas familias necesitadas para que ellos, Dios mío, reciban de ti el pan diario, Señor, y la bendición que tanto lo necesitan para su familia. Padre, que seas tú, Dios mío, haciendo lo posible para que esta economía, Señor, sea mejorada en tu tiempo, conforme a tu voluntad, Padre, porque hay las tormentas, Señor, que están pasando, muchas familias ya, pero poderoso eres tú, Dios mío, para calmarla. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Asimismo, Señor, te pedimos por Judy Valera,
la cual la van a operar, Dios mío, de un lipoma en el cuello, en el estómago, Señor. Toma el control de ella, toma el control de los médicos, Señor, que seas tú, Dios mío, haciendo posible que esa operación salga con éxito para la gloria de tu nombre, Dios mío, para que sea de testimonio de que tú estás, Dios mío, con todos aquellos que confían en ti, Señor, para la gloria de tu nombre. Asimismo, Señor, te pedimos por el hermano Gustavo para que tú le proveas, Señor, porque requiere de unos artefactos eléctricos, Señor. Provéele, Señor. Toma, Señor, el control, Dios mío, en la economía y en las finanzas del hermano Gustavo, para que más adelante, Dios mío, él pueda comprar lo que necesita para que el Señor sea sustentado y beneficiado con eso, Señor, que requiere para la gloria de tu nombre. Gracias te damos y estas peticiones las creemos, Señor, de que tú lo vas a hacer posible. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Adelante, Petit. Dios te bendiga. Buenas noches. Gracias, mi hermano Cruz Trejo, por la oración. Buenas noches, Dios lo bendiga. Bueno, quisiera hacer una intervención al tema, que es un tema bastante hermoso. Puedes saber que aquí estamos reunidos hombres de valor. Si estamos y nos llamamos así, es porque hemos pasado cualquier cantidad de tormenta y todavía estamos aquí. Porque Dios nos ha probado, pues, en medio de la tormenta, Dios nos ha fortalecido, nos ha guiado. Entonces, yo creo y estoy convencido que lo que necesitamos es tener su palabra, tener su Espíritu Santo que nos guíe a través de toda tormenta. Entonces yo quiero compartir un texto que está en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 32 en adelante, dice así, 16:32 dice así: aquí que la hora viene y ha venido, es que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaráis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, verdaderamente, nosotros que estamos hablando hoy y tenemos ese nombre, hombres de valor, hemos confiado al Señor y sabemos que Él ha vencido al mundo, y no al mundo, sino a todo lo que está en el mundo. Él lo venció para dárnoslo a nosotros, porque somos más que vencedores en Él. Pero verdaderamente esta juventud que se está levantando ahorita en el Evangelio necesita esta sana palabra, una sana doctrina, porque ahorita vemos cómo están las iglesias. Falsa doctrina, falsos maestros, hay de todo, y sobra de todo, pero falta la palabra, que es el fundamento del hombre. El hombre de Dios tiene que estar fundamentado en la roca, en la palabra, en las escrituras. Como él, cuando fue tentado, él dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Entonces este varón que le está hablando aquí, este varón ha pasado por cualquier cantidad de tormenta, cualquier cantidad de situaciones, y aquí estoy, siguiendo a Cristo, con fe y creyendo y confiando en cada palabra que dan ustedes, que da la iglesia, que da la sana doctrina. Entonces verdaderamente gracias. Gracias porque sé que esto se transmite y va a llegar a muchos muchachos jóvenes que también quieren y no saben dónde buscar. Y al escuchar esto van a decir, bueno, ¿qué sucede conmigo? Que pasó por un vientecito y me caigo. Muchachos, nosotros hemos pasado por tormenta de verdad que se puede, y aquí estamos. Entonces, verdaderamente, la Escritura dice que no nos debemos llevar por ningún viento de doctrina. Entonces nosotros estamos en la sana doctrina, en la sana palabra, en la Escritura. Verdaderamente, hermano Pastor Daniel Arrial, buena exposición, un buen mensaje. Para que la tormenta, ¿sabes que yo prediqué en estos días sobre esa tormenta, sobre ese texto? Y le aconsejaba y le decía, bueno hermano, si usted quiere pasar por la tormenta, evite que Jesús que está en usted se quede dormido. Vela y ora para que no entre en tentación, porque si él está despierto, la tormenta va a cesar. Eso es lo que quería compartir con ustedes.
para entrar en oración. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, como escrito está, tú dices en tu palabra que levantemos rogativa de oración, que hagamos rogativa de oración, Señor, que no nos cansemos de orar. Señor, levantamos estas oraciones delante de tu presencia, Señor. Señor, te ruego en el nombre de Jesucristo, Señor, que tomes tú, Señor, en tu presencia, Señor, esas tormentas que están ocurriendo en Cuba, en esas islas, Dios, en las islas del Caribe, en Cuba, en los Estados Unidos, Señor, Señor, que están trayendo muchos males a la población, Dios, que están en tus manos, Dios. Hágase conforme a tu voluntad, Dios. Hágase conforme al designio de tu pura voluntad. Antes, Señor, de que el mundo fuera mundo, se creó por tu voluntad, Dios. Y todo lo que hay y todo lo que suscite está bajo tu voluntad, Dios. Permite, Señor, que las tormentas sigan arraigadas a donde tienen que ocurrir, en los mares, Dios, en los océanos, pero que no lleguen a las poblaciones, Dios. Que hay un pueblo que está indefenso, Dios, que no te conoce, que necesita conocerte, Dios. Permite, Dios, que llegue tu paz a esas islas del Caribe y a los Estados Unidos. Pero también te pido, Señor, te voy a pedir algo muy especial, Dios, que yo sé que tú lo quieres hacer, lo puedes hacer por nosotros, Dios. El día de los jóvenes, de que seguramente el presidente Donald Trump, pueden suceder muchas cosas, pero ese día está en tus manos, Dios. Tú creaste todos los días, Dios. Yo te ruego, Señor, que ese día en especial en los Estados Unidos, tú pongas paz en el corazón de todos, Dios, para que tú seas glorificado por todo, Dios. Creyentes y no creyentes, diga, ¿qué sucedió este día? Que hay tanta paz en esta nación, para que todo siga bajo tu voluntad, Dios, porque creemos que está ahí por tu voluntad. Entonces siga haciéndose, Señor, tu voluntad primeramente en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, Dios. Así que te presentamos ese motivo de oración. También te queremos presentar un motivo de oración por los jóvenes, Dios. Por los jóvenes que están yendo ahorita en este tiempo a las iglesias, Dios, y están siendo engañados, Dios, con una falsa doctrina, con una falsa creencia, Dios. Padre, que están siendo mal enseñados, Dios. Te ruego en el nombre de Jesús que tú quites todo velo de incredulidad, que tú quites toda falsa doctrina de ellos, Dios. Pero también, Señor, yo te ruego que tú reprendas al enemigo, Dios, que ha traído en este tiempo, Dios, en este tiempo, Señor, ha querido meter a la tierra otra vez Sodoma y Gomorra, porque esos tiempos volverán, Dios. Pero la maldad quiere acelerar los tiempos, Dios. Pero los tiempos están establecidos por ti. Tú eres Dios todopoderoso, Señor. Tú no cambias, en ti no hay variación, Señor. Este es el tiempo de que son adolescentes, si son niños, sigan siendo niños, Dios. Si son niñas, sigan siendo niñas, Dios. Padre, te ruego en el nombre de Jesús de Nazaret que hagas tu obra en esas naciones, Dios, que están siendo comprometidas, Dios, a cambiar la mentalidad de los jóvenes, Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te ruego, Señor, que te aboques a nuestras peticiones, Dios. Que te aboques a nuestras peticiones, Dios, porque te lo pedimos de corazón, te lo pedimos creyendo como está escrito, te lo pedimos creyendo que tú eres poderoso para hacer más de lo que yo te pueda pedir en esta hora. Yo confío, Dios, que tú vas a obrar a favor de la juventud, a favor de los jóvenes, de las niñas, de los niños, de los adolescentes, Dios, para que no caigan en esas manos, Señor. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús y te lo pido, Señor. También te pido por el papá de Carlos, Dios, que fue Carlos Viu, que fue diagnosticado con un cáncer, Dios. Puede ser diagnosticado con lo que quiera, Dios, pero tú eres un Dios poderoso que sana, da vida y trae paz a la vida de ese hombre, Dios. Y te ruego en el nombre de Jesús de Nazaret que tú hagas la obra, Dios, y que cada célula de cáncer se seque en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, y vengas tú y hagas como en el libro de Génesis, reproduzcas tú en él todo lo nuevo, Dios. Todo lo faltante, Dios, se ha reproducido en él. Como dice la Escritura, produzca la tierra hierba verde. Y hasta hoy en día tu palabra se cumple, Dios. Tu palabra se cumple en la vida de ese varón, Dios, para que seas tú glorificado en él, Dios, y en su familia. Pero también te ponemos a la señora Eloína, Dios, también.
Te ruego en el nombre de Jesús que obres con poder en su vida. Obra de una manera especial, Señor. Dios, no de una manera sobrenatural, sino de una manera espiritual, Dios. En la mujer por dentro, en la mujer interior, rejuvenécela, haz conforme a tu designio, haz conforme a lo que tú tienes establecido para ella en este tiempo, Dios. Yo creo en tu poder, yo creo en tu amor, yo sigo creyendo en tu, yo sigo creyendo en orar los unos por los otros, y por eso oro, Señor, oro desde aquí, desde Venezuela, desde el cabo de la tierra, confiando y creyendo que tú harás en la vida de ella, Dios. También por las falsas doctrinas, Dios. Señor, esos falsos maestros que se han levantado, Dios. Señor, que se han corrompido, Dios. Señor, perdónalos, Dios. Guíalos a un arrepentimiento, Dios. Guíalos conforme a tu verdad, conforme a tus escrituras, Señor. Que ellos, Señor, si ellos están engañados, van a seguir engañando, Dios. Si ellos están engañados, van a seguir engañando, Dios. Quita todo velo de engaño de su vida. Quita toda potestad del enemigo de su vida, Dios. Que ellos te reconozcan como Señor y se arrepientan de lo mal que han enseñado y vuelvan a ti, Dios, y corrijan lo deficiente y puedan seguir adelante y puedan salvar sus almas delante de ti, Dios. Señor, pero también te pido por Carlos, Dios. No, te pido también por el varón que acaban de pasar el nombre que está en terapia intensiva, Dios, a causa de un accidente, Dios. Señor, yo también estuve en coma, Señor. Yo también estuve en coma 45 días y tú me levantaste del coma, Dios, para creer que tú eres Dios de los vivos y Dios de los muertos. Tú nos guiarás aún más allá de la... Tú eres poderoso, Dios. Tú eres todopoderoso, todopoderoso. Señor, la vida de ese joven está en tus manos. La vida de ese joven esté en terapia, esté donde esté, está en tus manos, Dios. Obra con poder en su vida. Dale la oportunidad de levantarse de ahí y predicar tu evangelio, Dios. Pero un evangelio de verdad, un evangelio con poder, un evangelio con sabiduría. Derrámate, Dios, en este tiempo también sobre nuestra vida, conocimiento, sabiduría, pero sabiduría y conocimiento de lo alto. Que te podamos conocer a ti, al único Dios verdadero. Así como dice el libro de Eclesiastés, que te conozcamos, Dios, que te conozcamos, Dios. Conocerte, entenderte para poder predicar la palabra de Dios, porque a veces queremos predicar, pero no te conocemos, Dios. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Dios. Intrúyenos, Dios. Háblanos, guíanos a toda verdad. Guíanos en tu palabra, como dice el pastor. Yo nunca he escuchado a Dios, pero cada vez que leo la escritura hablo cara a cara con Dios. Cara a cara con Dios. Y puedo estar seguro y convencido de que Él me habla. Ayúdanos, Señor. Te lo ruego, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén.